Es la actividad lícita desarrollada por las personas naturales y jurídicas en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social, de servicios, de recreación o de entretenimiento, de carácter público o privado, o en entidades con o sin ánimo de lucro, o similares, o que siendo privados sus actividades trasciendan a lo público. Los alcaldes fijarán horarios para el ejercicio de la actividad económica en los casos en que esta actividad pueda afectar la convivencia y en su efecto lo hará el gobernador. A partir de la expedición del presente código, alrededor de hospitales, hospicios, centros de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media, superior o de educación para el trabajo y desarrollo humano, o centros religiosos, no podrán desarrollarse actividades económicas relacionadas con el ejercicio de la prostitución, juegos de suerte y azar localizados, concursos o donde se ejecute por cualquier medio música o ruidos que afecten la tranquilidad. Corresponderá a los consejos distritales o municipales, a iniciativa de los alcaldes, establecer el perímetro para el ejercicio de las actividades mencionadas en el presente artículo dentro del año siguiente a la publicación de la presente ley. Para el caso de los establecimientos de prestación de servicio de videojuegos, estos deberán cumplir lo dispuesto por la Ley 1554 de 2012 en su artículo 3 o por las normas que la modifiquen o adicionen. Se respetarán los derechos adquiridos de los establecimientos legalmente constituidos. Las cámaras de comercio permitirán el acceso permanente en tiempo real a la administración municipal o distrital correspondiente y a la Policía Nacional a las matrículas mercantiles registradas o modificadas. Corresponde a la administración municipal o distrital verificar que las actividades económicas estén autorizadas por la reglamentación de las normas de uso del suelo y las que la desarrollen o complementen de la respectiva jurisdicción. En caso de cualquier modificación del nombre, datos de ubicación del empresario o el establecimiento de comercio, cambio de domicilio de la actividad económica con actividades de alto impacto que involucren venta y consumo de bebidas alcohólicas o servicios sexuales, se requerirá aportar certificación de donde conste que el uso del suelo para el desarrollo de estas actividades mercantiles es permitido, el cual deberá ser expedido por la Oficina de Planeación Municipal o el sistema que se establezca para tal efecto. En caso contrario, la Cámara de Comercio se negará a efectuar la inscripción correspondiente. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que funcionen bajo la denominación de clubes sociales sin ánimo de lucro cuya actividad pueda afectar la convivencia y el orden público, casas culturales, centros sociales, privados o clubes privados o similares, que ofrezcan servicios o actividades de recreación, diversión, expendio o consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina, rocola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus asociados o para el público en general, estarán sujetos a las normas del presente código. Como consecuencia de lo anterior, los alcaldes distritales o municipales podrán establecer horarios de funcionamiento para los establecimientos antes mencionados y determinar las medidas correctivas para su incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el presente código. Facúltese a las autoridades de policía y comandantes de estación de policía para ingresar a los establecimientos mencionados en el presente artículo con el fin de verificar el cumplimiento de horarios dispuestos por los alcaldes distritales o municipales y para imponer las medidas correctivas que correspondan. Es obligatorio para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión, con o sin ánimo de lucro, o que siendo privadas trasciendan a lo público, que se desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público. Además de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad económica los siguientes requisitos. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación y su ubicación. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad.
La comunicación de la apertura del establecimiento al comandante de estación o subestación de policía del lugar donde funciona el mismo por el medio más expedito o idóneo que para tal efecto establezca la Policía Nacional. Para la comercialización de equipos terminales móviles se deberá contar con el permiso o autorización expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado. Durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los siguientes requisitos: las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva, cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada, las condiciones de seguridad sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de policía, el objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día. Para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad se debe contar con el Registro Nacional de Turismo. Los anteriores requisitos podrán ser verificados por las autoridades de policía en cualquier momento, para lo cual éstas podrán ingresar por iniciativa propia a los lugares señalados siempre que estén en desarrollo de sus actividades económicas. Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional de funcionamiento para el desarrollo de actividades económicas salvo lo previsto en la ley. Es obligación de todos y cada uno de los establecimientos de comercio abiertos al público prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad cuando así lo soliciten, sin importar que los mismos sean sus clientes o no. La inobservancia de la presente norma tendrá como consecuencia la imposición de una multa general o suspensión temporal de actividad. Será potestad de los establecimientos de comercio en mención el cobro del servicio enunciado, el cual deberá ser regulado por los correspondientes entes territoriales. Son los bienes públicos o privados destinados y autorizados de acuerdo con lo dispuesto en las normas de uso del suelo y en las normas que lo desarrollen o complementen por los consejos distritales o municipales para el estacionamiento y depósito temporal de vehículos automotores, motos o bicicletas a título oneroso o gratuito. Los estacionamientos o parqueaderos ubicados en inmuebles de uso público como parques, zonas verdes y escenarios deportivos o culturales solo podrán ser utilizados para el estacionamiento de vehículos con fines relativos a la destinación de tales bienes. Para el funcionamiento y administración de los estacionamientos o parqueaderos abiertos al público se observarán los siguientes requisitos: constitución de póliza de responsabilidad civil extracontractual para la protección de los bienes depositados y las personas. En el recibo de depósito de vehículo se informará el número de la póliza, compañía aseguradora y el procedimiento de reclamación. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del ingreso, en el que se consigne el número de placa del vehículo y la hora de ingreso. Ofrecer al conductor del vehículo la opción de relacionar bienes adicionales al que deja en depósito. Cumplir con las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal. Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y de tránsito. Contar con seguridad permanente y de acuerdo con la clasificación del estacionamiento o parqueadero, con acomodadores uniformados con licencia de conducción y con credenciales que faciliten su identificación por parte de los usuarios. Señalar debidamente la entrada y la salida de vehículos y demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corredores de giro y movilidad. Cumplir las exigencias para el desarrollo de actividades económicas. Adecuar o habilitar plazas para el estacionamiento de bicicletas. Los comportamientos que afectan la actividad económica comprenden comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad, comportamientos relacionados con la seguridad y la tranquilidad, comportamientos relacionados con el ambiente y la salud pública.
Los siguientes comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse. Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los sitios no permitidos o contrariando las normas vigentes. No presentar el comprobante de pago cuando a ello hubiere lugar de obras musicales protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor. No comunicar previamente de la apertura del establecimiento al comandante de estación o subestación de policía de la jurisdicción a fin de facilitar posteriormente su labor de convivencia de acuerdo al procedimiento que para tal fin se establezca. Quebrantar los horarios establecidos por el alcalde. Desarrollar actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la matrícula o registro mercantil. Permitir el ingreso de personas o elementos en un número superior a la capacidad del lugar. Entregar, enviar, facilitar, alquilar, vender, comercializar, distribuir, exhibir o publicar textos, imágenes, documentos o archivos audiovisuales de contenido pornográfico a menores de 18 años. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar bienes ilícitos, drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes. Permitir o facilitar el consumo de drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes. Propiciar la ocupación indebida del espacio público. Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros especiales siempre hay autorización escrita de la empresa de servicios públicos respectiva. Arrendar o facilitar un inmueble contrariando las normas sobre el uso del suelo. Cuando en el término de 2 años y en diferentes hechos se incurra en 2 o más comportamientos contrarios a la convivencia que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa o se repita dicho comportamiento contrariando en alguna de ellas. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de apoyo al tránsito sin la debida autorización, habilitación o reconocimiento por parte de las autoridades o entidades competentes. En los comportamientos señalados en estos numerales se impondrán medidas correctivas y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente. Quien incurra en uno o más comportamientos será objeto de sanciones como la destrucción del bien, suspensión temporal de la actividad. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando se modifique o cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad, porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía requiera hacerlo. Quien en el término de 1 año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad. Los siguientes comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse. No informar los protocolos de seguridad y evacuación en caso de emergencias a las personas que se encuentren en el lugar. Auspiciar riñas o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas o escándalos. Generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o su entorno. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del establecimiento. Omitir la instalación de mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger de material pornográfico, ilegal, ofensivo o indeseable en relación con niños, niñas y adolescentes en establecimientos abiertos al público. Permitir o tolerar el ingreso o permanencia al establecimiento abierto al público de personas que porten armas.
No fijar la señalización de los protocolos de seguridad en un lugar visible. No permitir el ingreso de las autoridades de policía en ejercicio de su función o actividad. Mantener dentro del establecimiento mercancías peligrosas que no sean necesarias para su funcionamiento. Comercializar, facilitar, almacenar, prestar, empeñar, guardar, tener o poseer elementos, sustancias o bienes de procedencia ilícita. Almacenar, tener, comercializar y poseer mercancías sin demostrar su lícita procedencia. Engañar a las autoridades de policía para evadir el cumplimiento de la normatividad vigente. Utilizar, permitir, patrocinar, tolerar o practicar el pregoneo o actos similares en actividades de alto impacto que impidan la libre movilidad y escogencia del consumidor en poblaciones superiores a 100.000 habitantes. Limitar o vetar el acceso a lugares abiertos al público o eventos públicos a personas en razón de su raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, condición social o económica, en situación de discapacidad o por otros motivos de discriminación similar. En los comportamientos señalados se aplicarán las medidas correctivas y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente. Quien incurra en estos tipos de comportamientos tendrá medidas correctivas como la suspensión temporal de la actividad, el decomiso, la destrucción del bien y la suspensión temporal de la actividad. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad, porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía requiera hacerlo. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la medida de suspensión temporal de actividad será objeto de suspensión definitiva de la actividad. Los siguientes comportamientos relacionados con la salud pública afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse. Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o sanidad para el desarrollo de la actividad económica de acuerdo con su objeto social, previo concepto de la autoridad especializada. No separar en la fuente de los residuos sólidos, ni depositarlos selectivamente en un lugar destinado para tal efecto. Permitir el consumo de tabaco o sus derivados en lugares no autorizados por la ley y la normatividad vigente. Permitir la permanencia de animales de cualquier especie que afecte las condiciones de higiene, salubridad y seguridad o que impida la correcta prestación del servicio de acuerdo con las disposiciones vigentes. Comercializar en el establecimiento artículos de mala calidad, caducados o adulterados que puedan constituir peligro para la salud pública. Comercializar, almacenar, poseer o tener especies de flora o fauna que ofrezcan peligro para la integridad y la salud. No retirar frecuentemente los residuos de las áreas de producción o depósito y no evacuarlas de manera que se elimine la generación de malos olores y se impida el refugio y alimento de animales y plagas. No facilitar la utilización de los servicios sanitarios limpios y desinfectados a las personas que así lo requieran en los establecimientos abiertos al público y proveer de los recursos requeridos para la higiene personal. No destruir en la fuente los envases de bebidas embriagantes. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de aplicación de medidas correctivas, como suspensión temporal de la actividad. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de las anteriores comportamientos se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esa materia. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía requiera hacerlo.
Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente artículo que dan lugar a la medida de suspensión temporal de actividad, será objeto de suspensión definitiva de la actividad. Los siguientes comportamientos afectan la seguridad de las personas y sus bienes y por lo tanto no deben realizarse. Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido. Comercializar equipos terminales móviles sin la respectiva autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o por un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles de conformidad con la normatividad vigente. Tener, poseer y almacenar tarjetas madre o Blackboard de manera ilícita en el establecimiento. Distribuir, almacenar, transportar u ofrecer al público equipos terminales móviles con reporte de hurto o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipos terminales móviles o tarjetas madre cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido. Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar la venta, almacenamiento o bodegaje de equipo terminal móvil nuevo o usado de origen ilícito o que carezca de comprobante de importación, factura de venta o documento equivalente de conformidad con la normatividad vigente o que se encuentre reportado por hurto o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011. Alterar, manipular, borrar o copiar no estando autorizado para hacerlo o con un fin no justificado o ilícito la base de datos negativa y positiva de equipos terminales móviles. Incumplir las condiciones, requisitos u obligaciones para la importación, exportación, distribución, comercialización, mantenimiento y reparación establecidas por la normatividad vigente. No solicitar o no realizar el registro individual de equipo terminal móvil con su número de email al momento de ser importado al país. No enviar, transmitir o registrar en la manera y tiempos previstos la información sobre la importación individualizada de equipos terminal móvil al responsable de llevar la base de datos positiva. Alterar, manipular, borrar o copiar no estando autorizado para hacerlo o con un fin no justificado o ilícito el registro individual de equipo terminal móvil en los procesos de importación. Reprogramar, remarcar, modificar o suprimir el número de identificación físico o electrónico asociado a un equipo terminal móvil o facilitar esos comportamientos. Activar líneas telefónicas sin que el usuario haya suministrado al prestador del servicio los datos biográficos en el momento de la activación. Activar SIM card IMSI sin que el usuario haya suministrado al prestador del servicio los datos biográficos en el momento de la activación. Se entiende por equipo terminal móvil todo dispositivo que posea un email identificador internacional de equipo móvil, por sus siglas en inglés, o aquel identificador que cumpla una función equivalente a este y por medio del cual el usuario accede a las redes de telecomunicaciones móviles para la prestación de servicios de comunicaciones de voz y datos. Corresponde a las personas naturales o jurídicas verificar que el equipo a comprar, alquilar, usar, distribuir, almacenar o vender no se encuentre reportado como hurtado y o extraviado en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 y proceder al registro en base de datos positiva. La consulta pública de la base de datos negativa estará disponible a través del sitio web que indique la Comisión de Regulación de Comunicaciones y para el registro de los equipos terminales móviles en la base de datos positiva los proveedores deberán disponer de los medios definidos en la regulación. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de aplicación de medidas, como la destrucción del bien y la suspensión definitiva de la actividad. Si el número de equipo móvil comprometido en los comportamientos es superior a 1, se aplicará la medida correctiva señalada para cada equipo móvil. La autoridad policial deberá judicializar a las personas de conformidad con la ley penal.
Se aplicarán o mantendrán las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad, porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía requiera hacerlo. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad.